Ya, entonces en la pregunta 10A nos dicen, suponga que R1 y R2 son simétricas. ¿Ya? Entonces, ¿es cierto que R1 inter R2 también es simétrica? ¿Ya? Y aquí la clave para resolver este ejercicio no es partir de estas de acá, sino que esto lo vamos a usar en algún momento, sino que es partir usando la definición de simetría en esta relación de acá. Que recordemos que como cada conjunto de pares ordenados es una relación, esto también va a ser una relación. ¿Ya? Entonces simplemente utilizamos la, función, la definición de simetría. ¿Ya? Entonces, como nosotros vemos que R1 inter R2 es simétrico, tenemos que tomar, entonces sea A, B perteneciente a R1 inter R2. ¿Ya? Entonces lo que queremos demostrar, si es que es cierto o no, es que B, A también pertenece a la intersección. ¿Ya? Y aquí, ya habiendo planteado el problema, se resuelve de manera mucho más fácil. ¿Ya? Entonces, aquí simplemente usamos las definiciones, partimos de acá y usamos las definiciones de conjunto y después de la relación. Entonces, que A, B pertenezca a R1 inter R2, esto significa que que A, B pertenece a R1 y A, B pertenece a R2. ¿Ya? Eh, Además sabemos que R1 y R2 son simétricas por la hipótesis. Entonces, por la simetría tenemos que B, A pertenece a R1 y B, A pertenecen a R2. ¿Ya? Aquí usamos la parte de las relaciones. Ya, pero esta es simplemente la definición de la intersección. Entonces tenemos que B, A pertenece a R1 inter R2. Y con esto demostramos que la primera afirmación es cierta. ¿Ya? Entonces, si se fijaron, usé en una parte nomás la parte de relaciones, las propiedades, pero nos basamos simplemente en teoría de conjunto. Y eso es lo que vamos a hacer en los siguientes tres incisos. Lo más importante es que yo no partí sabiendo qué es lo que iba a resultar, si bien de repente voy a tener una intuición, por ejemplo en la B, pero cuando hay un contraejemplo, va a ser porque no me está funcionando mi forma de demostrar. Entonces siempre es bueno partir tratando de demostrar que es correcto si uno no tiene mucha idea y ver qué problemas van saliendo. Ya, entonces veamos la B. Entonces, la B dice, si dos relaciones son reflejas, entonces R1, R2 refleja, nos preguntan si es que la unión va a ser refleja. Ya, y entonces hacemos lo mismo. Entonces, em, sea A perteneciente a este conjunto A. Ya, entonces nos queremos preguntar si es que A, pertenece a R1 unión R2. ¿Ya? Ok, aquí en reflejo es un poco distinto porque partimos de que es un elemento cualquiera del conjunto donde estamos basándonos en nuestra relación. ¿Ya? Pero sabemos como R1 es refleja, entonces A, pertenece a R1. ¿Ya? Y R2 es refleja también. Entonces A, también pertenece a R2. ¿Ya? Y por lo tanto, nos bastaba solamente con uno, pero A, pertenece a R1 unión R2. Esto pasa si, solo si A, pertenece a R1 o A, pertenece a R2. Ya en este caso se cumple que pertenece a los dos, entonces podemos concluir de esta parte de acá.
que A, A va a pertenecer a la unión. Y por lo tanto es refleja. ¿Ya? Ya. Veamos el tercer ejercicio. Nos dice, si R1 y R2 son transitivas, entonces la intersección también es transitiva. ¿Ya? Y vamos a seguir exactamente el mismo método, que va a ser partir de las bases transitivas de la intersección y tratar de usar lo que sabemos. Entonces sabemos que R1 y R2 son transitivas. Entonces nos preguntamos si R1 inter R2 es transitiva. ¿Ya? Y como les dije antes, simplemente cuando no tenemos una noción muy bien de lo que está pasando, partimos tratando de mostrarlo. Y ahí, si es que sale, en general estos ejercicios van a salir más o menos directos. Entonces seguimos ese camino. Si es que no, tratamos de encontrar un contraejemplo con la información que vamos consiguiendo. Ya, entonces, ¿qué es lo que tenemos que demostrar para que sea transitivo? Entonces, sea A, B perteneciente a R1 inter R2, sea B, C perteneciente a R1 inter R2, y nos queremos preguntar si es que A, C pertenece a R1 inter R2. Esa es la pregunta. ¿Ya? Si es que pertenece, entonces es transitivo. Si es que no, tenemos que encontrar un contraejemplo. Ya, entonces, de 1 acá le vamos a llamar 1 y 2. De 1 decimos que A, B pertenece a R1 y A, B pertenece a R2. De 2 sabemos que B, C pertenece a R1 y B, C pertenece a R2. ¿Ya? Bueno, de estos dos de acá, podemos concluir que como R1 es transitiva, tenemos que A, C pertenece a R1. ¿Ya? Y de la misma forma, tenemos que A, C pertenece a R2. ¿Ya? Y si se fijan, esta es la definición de que pertenezca a la intersección. Entonces A, C va a pertenecer a R1 inter R2. ¿Ya? Y ahí demostramos que la intersección también es transitiva si es que las dos relaciones eran transitivas. ¿Ya? Y por último, nos piden demostrar que, o dar un contraejemplo, que si es que R1 y R2 son transitivas, entonces la composición también es transitiva. Ya aquí yo no tengo mucha idea de qué es lo, como una forma que tenga este ejercicio, entonces voy a partir con lo mismo. Entonces sabemos que R1 y R2 son transitivas y nos queremos preguntar si es que R1 compuesto con R2 también lo es. Ya, entonces para que sea transitivo R1 compuesto con R2, tiene que pasar que, bueno, ya vimos la definición de compuesto, entonces si es que no lo vieron, vean el ejercicio anterior o alguna definición de la clase o externa. Pero tenemos que tomar un A, B perteneciente a R1 compuesto con R2. Tenemos que tomar un B, C perteneciente a R1 compuesto con R2. Y preguntarnos si es que A, C pertenece también a la composición. ¿Ya? Ya. Entonces, ¿qué significa que 1? ¿Y qué significa 2? ¿Ya? Entonces, 1 significa que existe un X, digamos, perteneciente a A, tal que A, X pertenece a R1 y X, B pertenece a R2. ¿Ya? Después 2 significa que existe un Z perteneciente a A, tal que B, Z pertenece a R1 y Z, C pertenece a R2. ¿Ya? Entonces, si se acuerdan, lo que nosotros hacíamos en transitividad
era utilizar la información de R1 y la de R2, porque es la única información que tenemos. Ya, pero acá si se fijan, no tenemos ningún elemento en común. Y de hecho no, para usar transitividad nos sirve solamente esta diagonal. Entonces, lo que aquí vamos a intuir es que no tenemos ninguna información para afirmar que, por ejemplo, A, C va a pertenecer a la composición. Y esto nos da una intuición de que tenemos que construir un contraejemplo. Entonces, vamos a tratar de hacer un contraejemplo que sea bien parecido a esto. Es decir, que yo tengo una relación en donde tengo dos pares, por ejemplo, y que los dos pares no tienen ningún elemento en común. Y tengo otra relación que tiene dos pares que tampoco tienen elemento en común entre ellos, pero entre estos dos sí tengo una relación para formar la composición, para que no me quede una composición vacía. Ya, entonces esto intuimos que es falso y vamos a dar un contraejemplo. Que si se fijan, yo voy a hacerlo, como les dije, voy a tratar de construir algo para que me quede exactamente lo que nos quedó. Ya, entonces tomamos por ejemplo R1 que sea 1,2, 3,4. Ya, entonces acá en R1 tengo mi A que es 1, mi X que es 2, B que es 3 y Z que es 4. Mi R2 tiene que tener, vamos a hacerlo con la misma estructura de esta demostración que no nos funcionó. Entonces el X va a estar en el primer lugar, en nuestro caso va a ser 2. El Z va a estar en el primer lugar también del segundo, entonces en nuestro caso va a ser 4. Ya, porque este era como nuestro Z y este era nuestro X. Ya, y simplemente los demás son cualquier cosa. Entonces yo podría ponerle 3 acá y 5. ¿Ya? Entonces claramente R1 y R2 son transitivas. ¿Por qué? Porque en realidad nunca tengo por ejemplo, 2, algo. Entonces no están los dos pares que yo necesito para la transitividad. Entonces es trivialmente transitiva. Pero tratemos de construir R1 compuesto con R2. ¿Ya? Si nos fijamos, podemos relacionar estos dos. Entonces 1,3 va a pertenecer a R1 compuesto con R2. Y también podemos relacionar estos dos. Entonces 3,5 va a pertenecer a R1 compuesto con R2. ¿Por qué? Porque tenemos este 2 de intermedio. Y no podemos hacer ningún otro par. Ustedes pueden fijarse tratando de combinar todos los pares, pero no vamos a poder construir ningún otro par. Y nos queda esta relación que no es transitiva. ¿Por qué? Porque si fuera transitiva, nos faltaría el 1,5 que pertenezca a la relación, pero no pertenece. ¿Ya? Porque no hay forma de combinar estos dos. Entonces, como 1,5 no pertenece a R1 compuesto con R2, tenemos que esta definición de R1 compuesto con R2 no es transitiva. ¿Ya? Y como encontramos un contraejemplo, entonces esta afirmación es falsa.